Muy bien, cierre de semana en abordajes. Como siempre decimos, el valor agregado de nuestra nave insignia comunicacional. Es un programa radial ya de 21 temporadas, pronto entrar en el número 22, Construcción Plural. Y aquí en abordajes vamos a dialogar un poquito con el economista Hernán Neira acerca de este pomposo, me suena entre otras tantas cosas a populismo kirchnerista. Bueno, pasamos de un populismo nacional y popular a un populismo de ultraderecha, ¿no? Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. ¿Cómo después tu dólar es tu decisión? Bueno, Hernán, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, antes de entrar en valoraciones y subjetividades, en términos del plan en sí o de los contenidos de las medidas anunciadas ayer por Caputo, Adorni y compañía, titular de Central y Derca, ¿crees que esto va a funcionar a partir de que hubo un blanqueo muy exitoso sobre la segunda mitad del año pasado? Sobre el tema de que hasta qué punto, digo, uno piensa que esto en general está dirigido a clase media, media alta, y muchos que tienen ese canuto, ese dólar bajo el colchón, como se usa la figura. Digo, si Fernando Mauri tuviera que no tiene 30.000 dólares, bueno, si necesito para algunos gastos voy sacando, pero si no, es una moneda de ahorro, me la quiero quedar lo más posible, en un país donde nunca se sabe cuándo se va a devaluar, cuándo el dólar va a volar un poco. Digo, por empezar, ¿crees que puede llegar a ser exitoso esto en este contexto? No, mi opinión personal es que no, porque para estos casos, a ver, hay dos problemas, uno de estática y otro de flujos, ¿no? Porque el problema de la guita debajo de los colchones es que es un problema de stock, Mm, ¿no? Hay guita que ya está acumulada. sí, Y el problema que tenés es cuando vos rebajás y relajás los controles, sí. en realidad estás alentando un nuevo ingreso de flujo negro, ¿no? Eh, entonces, me parece que hay mucha confusión en esos términos de cómo se analizan estas cosas. Yo no creo que funcione para el stock de guita negra. Porque también hay otra confusión. Ayer vimos un desencuentro entre un periodista y Sí. ministro de Economía que se puso muy nervioso cuando él entendió que le estaban diciendo que su guita estaba abajo del colchón en el sentido de que era negra. Nobleza obliga, que es un colega, perdón, va a la primera interrupción, que sabrás que habrá varias probablemente. Nobleza Sí, obliga, el periodista no preguntó bien, después reculó, Caputo le contestó con todo, pero el periodista la verdad que no supo mucho defensa, le dijo, bueno, dejando de lado a usted, le dijo que sí, que no sea. Y Caputo le aclaró, la plata que yo tengo en el exterior declarada es legal, la tengo en paraísos fiscales donde sea, si tuviera plata debajo del colchón era ilegal, más allá que para el presidente Milei sería un evasor héroe, pero Caputo le contestó con altura. El problema de Caputo es que, si no me equivoco, tiene blanqueado 500 medio palo verde, nada más. Y obviamente uno piensa que tiene blanqueado medio palo verde en la punta del iceberg y tiene un montón de dinero afuera. Pero eso es una presunción que yo como periodista o tengo la documentación o no puedo ir tan directo o tan firme como fue el colega que después claramente reculó, ¿no? Quería aclarar esto. sí, yo creo que el problema que tuvo el periodista es que encaró mal, porque Claro, si él lo está viendo desde la declaración jurada, mm, es que está blanqueado. claro, claro, claro. Por eso. Claro, había un problema de definición, Total, total. porque esa guita que está declarada es blanca, es obvio que es blanca. Justamente, el problema es la guita negra. Ujú. Con la guita fugada también hay otro problema, ¿no? Pero son todos problemas que van enganchados unos con otros, pero van en paralelo. Entonces, el primer problema es la guita negra que está debajo de los colchones. O sea, ¿por qué está debajo de los colchones? Porque no puede ser blanqueada. Eso Sí, quiere sí, decir que sí. vos no podés aparecer un día con un palo verde Bueno, ahora si, sí, ahora sí. bueno, claro, Bueno, ahora sí, sí. pero vos no podrías No podía o no podía, sí. Sí, sí. claro, en ninguna economía normal podrías aparecer un día con un palo verde sin haber justificado tus ingresos, porque eso implica que tuviste que haber pagado impuesto a las ganancias para llegar hasta ahí, Bueno, ¿no? ahí vuelvo a interrumpirte, ya te digo. Hay un tema interesante. Sí, Leía colegas, por ejemplo, hoy en La Nación.
Es decir, el cambio de paradigma respecto a los contribuyentes es un asunto de primordial importancia. Es un paso necesario considerar a quien compra un bien un consumidor y no un delincuente. Es algo que la Argentina debía encarar alguna vez. Y se citan y se dicen, este tipo de controles sobre tu gasto con tarjeta de crédito, transferencia, no se hace en los países serios. En Europa, en Estados Unidos, esto no pasa. Esto es así. Entiendo que obviamente no hay que considerarnos delincuentes y uno tiene la presunción de inocencia que marca la ley. Ahora, no por eso uno puede tampoco, digamos, el viva la pepa o no haber controles o relajar tanto los controles que para quién se relajan, para quién sí, para quién no. Para la clase política mismo, se mentaba por esta zona el caso de este senador Cuader, bueno, ahí tenemos otro más, ¿no? De lavado, de ocultación de activos y demás. Ahora, mira, el problema es con quién uno se compara, ¿no? Mm, A ver, si uno va a comparar esto en los países serios no pasa. Y claro, en los países serios tampoco hay un 40% de economía en negro, mm, ¿no? claro. Entonces, yo no sé los datos ahora, pero en algún momento durante el gobierno de Carlos Menem había 8 inspectores del Ministerio de Trabajo para todo el país. Mm, sí, Por supuesto que no hay mayor incentivo al trabajo en negro que eso, ¿no? sí, Si no hay ningún tipo de control, por supuesto que todo el trabajo va a ser en negro. ¿Por qué? Porque el empresario también prefiere no pagar impuestos. A ver, sí, esto es difícil tener que explicar todo desde el principio, ¿no? Pero el capitalismo surge de la evasión impositiva. El, el- ¿cómo es el eso? A ver. cambio, el cambio de régimen de feudalismo al capitalismo se da en donde, esto está explicado también hace muchos años, ¿no? El inicio de la burguesía, los burgos Ujú, aparecen, a ver, el periodo feudal era un periodo absolutamente agrícola y pastoril, ¿no? sí. O sea, ¿de dónde salen las ciudades de golpe? Aparecen a partir de estos pequeños burgueses que se empiezan a instalar en los lugares en donde no hay jurisdicción fiscal. Lo que están intentando es escapar de los impuestos que les imponían los señores feudales, al comercio, por supuesto, porque todo este primer periodo es comercial. Entonces, está en la esencia del capitalismo el tratar de evadir impuestos. El problema está, el conflicto último, es que el capitalismo no funciona sin un Estado que le garantice la libertad de comercio, la libertad de elección de la actividad y el derecho a la propiedad, ¿no? Sí. Entonces, por eso es constante el, los roces entre el sistema capitalista y el sistema republicano, ¿no? O sea, hay una necesidad de un Estado fuerte que garantice ciertos derechos, pero el empresario no gusta de pagar impuestos, o sea, salvo para las cosas que a mí me sirven, ¿no? El derecho de la propiedad que es sagrado, bueno, todo lo que ya sabemos, defensa, Sí, sí, seguridad, sí, ¿no? sí. Entonces, eso es medio elemental. El problema está en que el Estado debe imponer reglas. O sea, porque para sostener todo el aparato estatal hay que poner reglas. Entonces, es como obvio que los capitalistas no van a querer pagar impuestos. Digamos, Mm, como un trabajador tampoco quiere pagar mm, impuestos, ¿no? Porque después los estados modernos empiezan a asumir funciones que son cada vez más lejanas al ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, sí, una cosa es que yo vea que mi impuesto va a una escuela, claro, pero para defender al zorro gris o a la ballena franca, y claro, sí, me es muy lejano, muy ajeno, no quiero pagar impuestos para eso, ¿no? sí. Entonces, tenemos un problema de que no es claro, o sea, no hay una didáctica explicando para qué son los impuestos, ¿no? Mm. Eh, en un mundo Pero ideal, es necesaria esa didáctica. Yo creo que el menos pintado sabe que un operario de una fábrica, con todo respeto, sabe que paga impuestos, que todos pagamos lo que pagamos impuestos para a la que probablemente mande su hijo, para la escuela pública, para ir a la salita, para ir al hospital público.
para la seguridad pública que funcione mal, etcétera, y el hospital público también funcione mal, lo que sea, más allá de que esa es un poco la discusión, ¿no? ¿Qué rol tiene el Estado? Si tiene que ser un poco más chico, más eficiente, pero digo, cualquiera sabe, por eso es una locura también la filosofía Milei de en realidad no habría que pagar ningún impuesto, claro, sí. Hernán Neira, Fernando Mauri, con un poco de suerte, un poco de fortuna, un poco de habilidad, un poco de capacidad, un poco de educación. Bueno, total, capaz que tiene su prepaga, no se tiene hospital público, sus hijos van a escuela privada, pero el más humilde, la empleada que viene a laburar a mi casa y que yo lo mando a escuela pública y así, pero es un poco básico, ¿no? Tenés que aclarar todo esto, Mirá, yo te diría que a estas alturas del siglo no parece tan obvio, ¿no? ¿no? Bueno, Si no, así votamos, ¿no? Digo, qué sé yo. claro, es que ese es el problema. O sea, cuando vos escuchas a alguien que te dice que todo impuesto es un robo, bueno, claramente ese discurso está siendo aceptado, Mm. ¿no? Entonces, lo que hay es una disociación entre el hecho de que a mí me cobren impuestos con ver el resultado en la atención en el hospital. O Mm. sea, o sea, como que se termina ahí. Si yo no voy al hospital, no tengo por qué pagar impuestos. Esto también es un problema, porque, Sí, sí, bueno, a ver, es un a ver, delirio, hay una es un diferencia delirio, es también. un delirio de individualismo, ¿no? Porque alguna vez lo vas a necesitar. Claro, Ojalá no, pero vos, tu hijo, tu familia, tu mujer van a estar en el hospital, o va a ir a la escuela sí, pública, etcétera. Vos me decías, lo adelantamos un poco ahí en redes sociales y en el grupo de WhatsApp que compartimos, que lo de Caputo más que capitalista es rentista, ¿no? y sí, Mm, sí. Porque, o sea, por ejemplo, a ver, hay un problema con la fuga de capitales, sí. ¿no? Que no se entiende por qué es mala, ¿no? O sea, él ayer hizo una defensa de yo con mi dinero hago lo que quiero. Claro, Mm. hay un par de cosas que él también está obviando en esa frase. Es ese dinero ganado aquí, ¿no? Y yo puedo apropiarme de él y hacer lo que quiera. Claro, pero él está usando nuestro sistema legal para pagar ciertos salarios, para no pagar ciertos impuestos que en otros países son mayores, para fugarla, ¿no? Esto mismo él no lo podría hacer en otras economías. Entonces, eh, cualquier resultado es un resultado social. Entonces, el aprovechar las ventajas de una economía para desfinanciar esa misma economía, bueno, no es un resultado sostenible, ¿no? Más allá de la percepción individual o colectiva que tengamos de la fuga. Él lo que está haciendo es hacer inestable el propio sistema que le permite la fuga. No, yo diría, a ver, si Caputo fuera un empresario o un privado, podemos discutirlo, la moralidad de eso, blanco, verlo. Ahora, de nuevo, siendo ministro, ahí se da, digamos, de bruces, ¿no? Porque digo, vos estás diciendo tal cosa, tal otro, y sos ministro y tenés, ya hubo temas, me acuerdo en el kirchnerismo que se decía, bueno, hay que especificar, especifiquemos, Cristina, el chiste que le hizo Aníbal Fernández, o sea, digo, con toda la historia del dólar en Argentina. Ahora que vos muy suelto de cuerpo digas, sí, yo tengo en el exterior y no es ilegal, es cierto, pero sos ministro, estás alentando la inversión en Argentina y bla, bla, la inversión extranjera, la inversión de privado, la plata del colchón, digo, ahí hay como una amoralidad más, ¿no? Digo, o a ver como gesto, más allá que después entiendo que los políticos son así, que mienten, que no cumplen, podría haber, aunque sea dicho, después cuestionaremos si no lo cumple o tendrá que probarlo y cuánto después blanqueó o no, o tiene blanqueado, como dijimos, medio palo verde nada más, es decir, y yo mi medio palo verde lo voy a traer a la Argentina. Bueno, no hay nada de todo eso siquiera, digo, estoy siendo un utópico total, pero digo, no hay ni siquiera un gesto o un alarde mentiroso, pero alarde o algo, digo, entender lo que digo, ni en la línea de decir, bueno, Sí, yo voy a hacer mi granito de arena y ahora sí voy a sacar la plata que tengo en el exterior, reitero, es una quinta parte, no sé cuánto de lo que tiene, o una décima blanqueado, y la voy a traer ese medio palo verde a la Argentina. Bueno, no, nadie habla de esto, ni de él, ni de Bruno Olivarona, ni del que sea, digamos. no, es porque no es una exigencia social, ¿no? O sea, mucha gente hasta lo ve razonable. No solo que lo ve bien, sino que lo ve como que es razonable. Vuelvo a la filosofía de las normas, ¿no? En nuestra Constitución hay ciertos cargos que solo pueden ser cubiertos por argentinos, Mm, ¿no? sí. ¿Por qué? Mm. Y porque en 1853 vos entendías, sobreentendías, que ser argentino quería decir algo.
¿no? Que tus intereses políticos, sociales, sí, familiares, económicos, estaban atados a la tierra, sí, ¿no? Los Alsagonzué no se podían llevar su fortuna a otro lado porque su fortuna era la tierra. Y vivían de eso muy holgadamente, pero Juan Pérez también vivía acá atado a la tierra, de una u otra forma. sí. Entonces teníamos intereses en común. Bueno, hoy es muy difícil que yo, como docente universitario, tenga muchos intereses en común con Toto Caputo, ¿no? Sí. Porque él, la guita que gana se la lleva afuera, Mm, desfinancia al Estado, desfinancia la actividad bancaria en el país, por lo tanto, las tasas de interés son mayores de lo que podrían ser. Y va más allá de una calificación, o sea, en mi caso, yo no le pongo un adjetivo, es un problema objetivo. Cada salida de capital, hacia donde fuera que él tenga la guita, está favoreciendo al sistema bancario de ese país, permitiendo que haya sobreabundancia de fondos, claro, sí, bajando sí, la tasa de interés en ese sí, país. sí, sí, no en Argentina. Claro. Entonces, nosotros tenemos tasas de interés más altas, por ejemplo, es cada vez más allá de los créditos UVA, ¿no? Sí, Pero vos tenés estructuralmente un sistema financiero que podría tener la solvencia del sistema financiero uruguayo en vez de tener la escasa solvencia del sistema financiero argentino. Entonces, vos tenés un efecto económico concreto de la acción individual del propio ministro, ¿no? Y después tratan de pensar planes para bajar la tasa de interés y empezar por casa. Pero claro. no soy yo el que debería estar diciéndole que él debería empezar por casa, ¿no? Porque él se dedica a las finanzas. Es obvio que sabe cuál es el resultado de la fuga de capitales. Claro, salvo que él lo ve como un derecho individual y no le interesa el perjuicio social que genera su comportamiento individual. Me interesa un poco lo que marcaste al principio. A ver, no creo, tomé nota que sea exitoso este plan, venimos de ensayar en contexto del plan anterior, o digo, de mucha gente o lo que puede, no tiene que quemar algún puchito. Está en esa moneda porque lo tiene guardado esa figura bajo el colchón, porque es una reserva de valor a mediano o largo plazo. Pero también agregaste que al relajar los controles se retroalimenta un nuevo ingreso de flujo de dinero negro. Eso, Y entonces, sí. claro, eso es lo peligroso. Mm, mm. Porque, a ver, esto claramente no es un plan, ¿no? O sea, es una serie de medidas que nadie pensó hasta dónde van, ¿Qué ¿no? buscan? ¿Qué combaten? La falta de reserva, la falta de dólares y que la gente tire esa plata de dólares bueno, al consumo y bueno, y matar dos pájaros por así decirlo, un tiro o algo así. Sí, el problema es que vos, a ver, ponele que vos hubieras tenido un canuto de 30 lucas Sí, verde sí, escondida bajo el colchón, ¿no? sí. Si vos lo metés en el circuito, los datos están. Entonces, alguien en algún momento te puede llamar y decir, a ver, ¿usted de dónde sacó este dinero? Porque no es un blanqueo. Sí, sí, es otro. Sí, 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 sí. Bueno, el problema entonces es, si hiciste un blanqueo y te quedaste corto, bueno, amplía el blanqueo, ¿no? Por más allá de las calificaciones que merezca estar blanqueando cada Sí, sí. 15 días, ¿Y ¿no? por qué? ¿Y por qué? Esto, y lo que pasa es que esto opera con una especie de blanqueo permanente. O sea, los blanqueos son temporales, tienen una temporalidad. Esto no. Hay como una especie de blanqueo permanente ahora. O circulatorio. El Qué sé yo. problema es que no es blanqueo, eso es lo que impide Mm. que entre la guita que estaba afuera del circuito antes. Ese es el problema. No tenés ningún incentivo a sacar la guita del colchón, pero ¿Por sí qué? ¿Por qué? porque te pueden agarrar Por esto que igual, dijiste recién, ok, está bien. ¿Y por qué no ¿no? fueron otro blanqueo a tu juicio entonces? Si es un blanqueo, pero no es un blanqueo, entre comillas. Porque en realidad no están buscando blanquear. Este es el problema. El blanqueo, es más, de hecho, creo que, no me acuerdo la fecha, pero creo que todavía está abierto, pagando un poco más, ¿no? Porque tenía 3 etapas, ¿no? Entonces, en la primera etapa no pagabas nada, Sí, sí. después, pasados 6 meses, pagabas un 0,5, después pagabas un 10, no me acuerdo. Pero el problema está en que no alcanzan los dólares. Y el problema es que con esto
si bien están diciendo que esto es para blanquear los ahorros de los argentinos, los ahorros no van a entrar porque no es un blanqueo. Si fuera un blanqueo, es otra cosa, ¿no? Ahí yo diría, Pero bueno, sí, pero vuelvo a preguntar y perdóname la insistencia. Es un blanqueo per se, pero no es legalmente un blanqueo. ¿Y por qué no fuimos a otro blanqueo? Porque no está terminado el anterior. Si el otro dijimos que fue, si pregunto, de la mayor candor e inocencia, ¿por qué no o estirar o ampliar o dar alguna ventaja mayor? ¿Por qué no ir a otro blanqueo formal y no este de facto, digamos? ¿Te parece? eso realmente no sabría decirte. Ok, ok, ok. Supongo que no deben poder hacerlo, no tendrán las mayorías, no tendrán la Mm, voluntad de juntar mayorías. mm, Porque también uno de los problemas políticos es vos para ciertas medidas, más allá, porque además se les termina ya la delegación de facultades, y Sturzenegger dijo que no las quieren sí. más, ¿no? Eso implica que vas a necesitar negociar. Claro, pero negociar implica sentarse a negociar, no a imponer. Entonces, tendrías que negociar con gente que parece que no quieren negociar. Y bueno, y la política es negociación, porque el reconocimiento en una república de que hay minorías implica que esas minorías tienen voz y voto, ¿no? Entonces, esto parecen medidas sueltas, pero que a lo que apuntan es a modificar el flujo de aquí en más de dólares negros. Ese es el problema y es el peligro. Mm. Porque cuando vos levantás y relajás controles de guita negra, lo que estás permitiendo es blanqueo de guita negra de aquí a futuro, no para atrás. Cuando vemos alguna de estas medidas, a ver, leo puntual, transferencias bancarias, el piso para personas será de 10 millones antes 1 millón, compras con tarjetas ya no habrá que informarlas. ¿Cómo opera un poco en el mundo? Uno piensa que 1 millón, la verdad que era una pavada. No sé si 10 millones Sí, es demasiado. Digo, o sea, algunas cosas parecen efectivamente anacrónicas, que pudieran haber sí. tenido una actualización. Quizás estos se fueron, se pasaron tres pueblos, como uno dice, se pasaron de mambo. En el exterior, en otros países serios, las compras con tarjeta, la compraventa de autos, la compraventa de inmuebles que no será más obligatorio informar por parte de concesionarios inmobiliarios. ¿Esto se hace, no se hace? Digo, el relajar un poco, ¿te pasaron dos pueblos o la verdad que había un poco que relajar realmente? Los valores eran absurdos. O sea, Mm, mm, yo quiero informar pagos de expensas por más de 100.000 sí, pesos. sí, Hay cosas que eran ridículas, o sea, como si este no fuera sí, un país inflacionario, sí. ¿no? Pero, por supuesto. Pero el problema está en eh, cuando vos no le estás pidiendo a un banco que exija el cumplimiento fiscal, Mm. ¿no? O sea, vos le vas a dar crédito en igualdad de condiciones al tipo que no paga impuestos que al que sí. O sea, ¿cuál es la señal? Ese es el tema, no hay ninguna ventaja para el que paga impuestos, ¿no? ¿Por qué Claro, será? claro, ¿cuál es la señal que estás dando? Es no paguen impuestos, total, es lo mismo. Si te agarran, te agarran. Bueno, eso lo dijo Milei ya, ¿no? No fue astuto, fue ¿No? como un tonto el que pagó todos los impuestos. Entonces, si vos pagaste Hernán Neira todos los impuestos, fuiste un tonto hasta ahora. Y claro, el problema es que vuelta atrás, ¿no? Ese es un pensamiento de un tipo capitalista eludiendo impuestos contra el señor feudal. No tiene ningún gollete plantear la misma lógica en el siglo XV que en el siglo XXI. No es posible usar la misma vara, porque el Estado es distinto, porque la lógica es distinta, porque las relaciones laborales son distintas, porque existen relaciones laborales, no de servidumbre. O sea, todo es un meter cualquier cosa en una licuadora, sacar un discurso y entrar a revolear cosas. Y después vengan a discutirme, ¿no? Porque claro, si vas a discutir la cantidad de cosas que dicen, todo es indiscutible. ¿No? Porque te la pasás aclarando y Sí, sí. discutiendo. No sabes si discutir el monto, el fondo, la historia, las perspectivas, los flujos, los stocks. Claro, terminas discutiendo la nada misma, porque son discusiones inconducentes, Sí, ¿no? sí. En vez de discutir, bueno, a ver, esto facilita o no la industrialización,
¿facilita o no la creación de empleo? ¿Facilita o no terminar con la economía en negro? Bueno, algo Pero estamos mal. lo que pasa es que no son efectos buscados. Aquí lo que se busca es poner la guita Y, del colchón, dinamizar, tratar de dinamizar la economía. A ver, ¿por qué qué evitan con esto? A ver, corregime, que vos sabés mucho más de economistas, sos economista de profesión, yo no. Esto evita lo que hacen típicamente los gobiernos, que era emitir pesos. En lugar de emitir pesos, corregime, lo que quiero es que vos pongas tus dólares de colchón claro, y dinamice la economía y el consumo, no que genere. Bueno, en teoría, lo virtuoso de siempre, una especie de efecto derrame, es bueno, eso va a generar mayor venta de inmuebles, mayor compra de autos, de motos, o sea, va a generar más actividad, va a generar más empleo. No digo que va a generar industrialización, digo, pero en sí. teoría o en la teoría ese es el efecto buscado o no. Eh, claro, el problema es la repregunta, ¿no? Sí. Es, ¿quiénes? ¿Para quiénes? ¿Esto es para todos? No, para una clase media, media alta, Ah, donde yo y estoy yendo, claro, estoy reemplazando al Pro y me dirijo ahora a que traigas, de que Fernando y Hernán, si quieren, puedan traer el iPhone y así todo, y digo, claro. sacar sí. Claro, pero entonces no es una medida de política, eh, es una política electoralista, Bueno, en ¿no? eso estoy un poco, ¿no? Todos los gobiernos, todo lo que hacen debería ser tendiente al bien común, pero todo lo hacen para ganar poder o quedarse en el poder, ¿no? Digo, todo es vos has estado de alguna manera colaborando o sí, con poderes de turno y sabés que todo lo que hace un diputado, un senador, un presidente, un ministro es para afianzarse y perdurar, ¿no? Digo, en ese sentido, todo es electoral si se quiere ver, ¿no? Sí, el De problema es alguna como manera, digamos. sí, pero esto es sectario, Mm. no Bueno, es lo mismo, ¿no? Hay una diferencia. Porque a ver, eh, podemos suponer, a ver, no, podemos suponer, no, hay más de un 10% de la población que no cubre la canasta de indigencia. Es decir, hay un 10% de la población que no puede sostenerse a sí misma. no, no, desde ya. ¿Hay alguna medida para ellos? No, ¿no? Entonces, No, te realmente, van a decir que actualizaron como nadie, lo que yo un poco aprendió de eso, sí, Macri, la Asignación Universal por el Hijo, bla, bla, bla. sí, el INDEC no dice lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es el discurso y otra cosa son las cifras. ¿En qué sentido el INDEC, perdón? Y porque tenés el 10% de la población que no cubre la canasta de indigencia, no cubren 2.200 calorías diarias. Ah, sí, sí. Bueno, pero bajamos la pobreza. Como bajamos la inflación, bajamos la pobreza, te van a decir. Y Claro, con un pero, INDEC que no modifica la fórmula y demás, el dato no deja de ser real, digamos. claro, pero no baja la indigencia, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, empiezan a hacer sutilezas, Sí, 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 ¿no? está claro, está Pero claro, el problema está es cuál claro. es el efecto de la política social. O sea, yo puedo entender que alguien diga que la recesión terminó. Y sí, el problema es las condiciones de vida no mejoran. Y no mejoran desde hace rato, sino que empeoran. O sea, es una cuestión de salir a la calle. No van a mejorar, porque digo, a ver, vuelvo a ponerme en abogado del diablo y a leer y al relato oficial. Bueno, pero Sí, hicimos los sinceramientos del caso, es cierto. Vos ahora ganás, quizás tenés menor calidad, y esto lo revelan las encuestas, lo otro día leía una, creo que el 70% decía la gente que está viviendo peor desde hace tiempo. Bueno, pero tuve que hacer los sinceramientos del caso, el kirchnerismo, hay parte de todo esto que es cierto, te regalaba la luz, el gas, el transporte, esto se fue al sí, otro extremo, más allá de eso digo, sinceramos. Y sí, bueno, después de estos ajustes, no es el primer gobierno que lo dice, no, pero digo, sí, después de sí, todo esto, a la mediana, a la larga, vas a vivir mejor, vas a estar mejor, vas a haber sincerado, se va a haber estabilizado, la inflación era el principal, lo que más te molestaba, era el impuesto terrible, y a la mediana, a la larga, vas a terminar viviendo mejor después de haber pasado sin anestesia el bisturí. sí. Claro, esa es siempre la visión Sí, de los sí, sí, neoclásicos, es de sí, la sí. promesa futura, ¿no? Total. Eh, Bueno, eh, pero esta vez es distinto. Recién un economista de por Fuste me supuesto. decía, perdón, recién un economista de Fuste me decía, pero Fernando, porque recordaba, alguien que conoces me mandó los 90 lo del menemismo, también el colchón, sacar una ficha que había durante el menemismo, también teniendo una especie de blanqueo, sacar el colchón, me dice, sí, Fernando, pero en ese momento Menem lo hizo porque buscaba la reelección, yo puedo decir, bueno, ahora busca ganar las parlamentarias de octubre o afianzar el triunfo, y había déficit fiscal y hoy hay superávit. Entonces, el gobierno del otro va a decir, sí, sí, todo lo que vos quieras, pero ahora hay superávit.
No Sí. emitimos, no emitimos, no generamos impuesto inflacionario, bla, 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 bla. Bueno, a ver, yo ahí tengo algunos problemas. A ver. Uno, sí, no emiten, sí, no emiten, nominalmente siguen emitiendo, ¿no? ¿En qué Lo sentido? dice el A ver, Banco Central. Lo dice el Banco Central. ¿y para qué? Claro, Recordemos bien, ¿para qué? ¿cómo para qué? No, no, aclarame, digo, ¿para qué siguen emitiendo? Porque si es para comprar los dólares del central, No, no, o sea, la economía necesita dinero. Eh, el tema es a ver, uno de los problemas es entender si el Banco Central emite dinero y genera inflación, o mm, porque hay inflación el Banco Central emite dinero. No, es el huevo o la gallina. mm, Pero claro, cuando vos lo ves de un lado o del otro, y no es lo mismo, ¿no? mm, Entonces, el más grande economista argentino, lejos, Julio Olivera, que murió sí, ya hace unos cuantos sí, sí, años, sí. explicó toda la teoría del dinero pasivo y de las razones de de la inflación no monetaria. Nosotros tenemos montones de razones por las cuales hay inflación y que no tienen nada que ver con el dinero. Es constitutivo de nuestra argentinidad el que todos sabemos que ninguno es más que yo, ¿no? Entonces, ¿por qué él va a tener más derecho que yo? Eh, Tenemos ahora reacomodamientos de precios, tenemos precios relativos que cambian, tenemos distintos factores de poder que a veces juntan más poder. Por Ujú, ejemplo, los sindicatos, hay sí, momentos en que pueden discutir salarios, momentos sí, en que no. Ahora el sector industrial parece que está de capa caída porque no está ujú, pudiendo discutir sí, ni sí, siquiera la baja de aranceles. sí, Claro, a Arcor no le preocupa porque es el mayor productor de caramelos del mundo. A Techin no le preocupa porque es el mayor productor de tubos sin costura del mundo. Claro, pero a la Ford sí, ¿no? Porque también traerá autos de afuera, entonces compensarán lo que no fabrican acá, lo compensarán con producción en el exterior, pero ¿y los otros no? El tipo que fabrica heladeras está muerto. El tipo que fabrica acondicionadores de aire que nosotros exportábamos está muerto. pero no lo vemos todavía que pegue tanto en el empleo, ¿no? Bueno, dale tiempo. Dale tiempo. El problema es que las medidas, o sea, ponele que te pasara a vos, ¿no? Vos tenés una fábrica de acondicionadores de aire. Eh, Te están abriendo las fronteras. Sí, El Banco Central, para bajar la inflación, además, está metiendo guita en futuros para que el sí, tipo de cambio baje. sí, Eh, Vos exportabas. Bueno, lo primero es, bueno, en esta época me tengo que arreglar con el mercado interno. Claro, el mercado interno también necesita, entre comillas, bajar la inflación, como si esta lógica de baja del consumo fuera la forma razonable de detener la inflación. Claro, vos te están matando de a poco, porque te están matando el mercado externo y te están consumiendo el mercado interno. sí. Claro, vos no decís, bueno, me rindo al primer mes y decís, "Pues, planto bandera y me voy", ¿no? En el mundo imaginario de los neoclásicos, eso es así. Es, me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque creen que vos salís de un mercado, entras al otro sin costo de transacción, no hay costo de transformación del capital en otra cosa, simplemente vendes tus máquinas y compras ahora otra cosa, ¿no? Y te pones a fabricar lo que fuera. Mm, Molinos de viento como los Macri, ¿no? Y te sí, dedicas a la energía eólica. Claro, el único problema es que en el mundo real no es así. Porque además el empresario, que no es rentista, sino que es mm, empresario, sí, sí. el tipo vive adentro de esa fábrica Sí, y sí. la debe haber hecho su padre o su abuelo. Sí, sí, no sabe de todos los rubros, no puede pasar de un rubro al otro en 10 minutos, No, obviamente. Sí, pero claro, otra ni por actividad. casualidad, ¿no? Y además no Sí. quiere, no solo es que no puede, Mm, sino no mm, quiere. mm, Muchos de estos tipos prefieren morir adentro de su fábrica antes que entregarse. mm, Bueno, claro, en la primera ola desindustrializadora para modernizarnos y acoplarnos al mundo, bueno, tenés el primer cordón del Gran Buenos Aires destruido, ¿no? bien, bien. Eh,
que fue lo que pasó. O sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Era destruir la industria? No, en realidad era destruir el empleo industrial, ¿no? Era que el disciplinamiento social empezaba por la destrucción de los sindicatos y todo lo que iba atrás de esa organización social. Hernán, se va a acabar el tiempo del Zoom, así que no quiero después ser descortés o que quede cortado mal. Te agradezco muchísimo la charla muy rica. Espero que podamos seguir conversando como siempre, como en la presencia de nuestro común amigo Alejandro Peirú o no, como hicimos el primer Zoom cuando nos conocimos hace un tiempo, o no, o lo haremos bilateral. Bueno, muchísimas gracias como Vamos. siempre y un abrazo grande, ¿eh? Oh, muchas gracias a vos por la invitación. Por favor. Hernán Neira, el economista, docente universitario en varias casas de estudios, aquí en Abordajes. En un ratito estaremos a las 3 de la tarde grabando otro Zoom streaming con Javier Correa, director, ya metiéndonos más en política, de la consultora Ad Hoc. Hasta ese entonces, nos vemos en un ratito.